Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos otra vez al curso de lenguaje y comunicación 1. Ahora en esta ocasión veremos los tipos de textos. En la anterior grabación, en la anterior sesión, vimos lo que era un texto y así mismo también vimos cómo es que lo podemos interpretar. En este caso, saber a qué tema se refiere. Y vimos en este caso dos, que fue el, el resumen, perdón, que se componía de, en este caso, de idea principal, ideas secundarias o información no tan relevante como puede ser complementaria. Y asimismo también vimos lo que fue el relato, que fue una, o es más bien, perdón, una sucesión de acontecimientos importantes o primordiales para entender en este caso un tema. Y que se cuentan en este caso de manera cronológica, es decir, primero es por el inicio, el desarrollo y el final. Ahora vamos a ver qué tipos de texto hay en este caso para nosotros poder expresarnos o en este caso también ver cómo se expresan las demás personas. No solo desde lo personal, es decir, no solo desde los acontecimientos que a nosotros nos suele suceder, sino también para que ellos quieran comunicar una idea. Porque también recuerda que en este caso un texto no surge como tal de la nada, sino surge por una intención, es decir, querer comunicar algo, una idea trascendental o algo que realmente sea novedoso y o también puede surgir por un cierto tipo de sentimiento que tú estés sintiendo en ese momento o realmente le quieras comunicar a una persona. ¿Sale? Y en este caso vamos a ver los diferentes tipos de texto que a lo mejor tú puedes utilizar para interpretar o ser interpretado. ¿Sale? Y antes de comenzar, ¿qué tipo de textos hay? Bueno, hay que hacer una pequeña introducción sobre esto y en este caso permito leerte lo que puse en la siguiente diapositiva. Y dice lo siguiente, un texto, como ya se explicó previamente, como fue en la anterior sesión, puede tener distintas presentaciones, de ello dependerá sus características, es decir, que realmente un texto aquí, como te lo voy a enseñar, tiene distintos tipos de presentaciones y cada una de ellas tiene sus características. Y asimismo, cada una de esas características las distinga unas de otras y a lo mejor para nosotros, como te lo dije y lo vas a ver, puede ser, pues yo quiero realmente expresar mi idea de esta manera, con esas características, porque pienso que realmente la gente va a ser más factible que me entienda, ¿ok? Pero recuerda que también eso te lo comenté, que depende del público del cual tú vas a estar tratando. ¿Sale? También eso es muy importante. ¿A quién va dirigido? En este caso sería el receptor. Y recuerda que el receptor, en este caso, es quien recibe la información. Que si bien nosotros cuando estamos haciendo de un tema, sabemos de qué trata el tema, sabemos a qué refieren nuestros conceptos, pero recuerda que a veces las personas, o no todas las personas, tienen nuestro mismo tipo de conocimiento. ¿Sale? Bien. Y continuando con esto, dice, cada uno depende de sus características y vamos a ver los diferentes tipos de texto que hay. Dice, lo vemos con las películas y series que son adaptaciones de libros, es decir, un libro en este caso que es de manera escrita, se puede hacer de manera visual, que en este caso es a través de una película. Y puede ser que en ocasiones tanto lo escrito como lo visual tienen diferentes tipos de características. A lo mejor lo que se ve bien en lo escrito no se ve bien en lo visual. O viceversa, lo que se ve bien en lo visual como tal le quita la emoción cuando lo escribimos. Y es algo que nos está diciendo este tipo de texto, que un ejemplo claro es lo de Harry Potter, que realmente las películas de Harry Potter se basan en el libro que escribieron. Y a lo mejor, si tú las has visto, que lo personal a mí me gustan, puedes decir, realmente no es una buena representación del libro. O realmente sí le hace medianamente mm, bien la película al libro. O para nada. En este caso, realmente, a veces, como te lo digo, a veces la información escrita como tal no puede ser muy representada por lo visual o, o viceversa. Y en este caso es un ejemplo. Realmente que a veces cierto tipo de información que nosotros tenemos la podemos, en este caso, pasar a otro tipo de texto. ¿Sale? Y ahí es cuando también podemos analizar si realmente sigue continuando el mensaje que queremos dar o realmente no. Y asimismo, comenzamos con los tipos de texto que tenemos. Uno de ellos es el texto escrito. ¿Ok? Y por lo regular nos dice esta siguiente diapositiva que cuando pensamos en textos escritos a la mente nos vienen luego los libros. Pero no, sino que tenemos otro tipo de textos escritos que también en este caso forman parte de este tema, como pueden ser, o ahí lo dice, los artículos,
los ensayos, los informes de manera formal, es decir, de manera formal cuando los tengamos que entregar a una persona que tiene un cierto cargo, ya sea académico o político, o que realmente va por una institución. Es cuando lo escribimos y nos dirigimos como tal, con palabras, no coloquiales como podemos hablar con nuestra mamá o con nuestros amigos, sino en este caso con un lenguaje de respeto hacia un cierto tipo de persona o evocando un cierto tipo de mensaje que realmente nos tomen en serio. Eso se refiere con formal. O también de manera informal, también los textos escritos como te les digo, también le puedes escribir un mensaje a lo mejor a tu compañero en clases de que nos vemos a la salida para jugar. Y eso es un lenguaje informal o se le puede llamar coloquial, algo que realmente es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con nuestras mamás o con nuestra mamá, nuestros papás, o a su vez con nuestros amigos o con el maestro también. También podemos utilizar con el maestro un lenguaje formal, es decir, un cierto tipo de respeto hacia él, hablándole como de usted, o en este caso también le podemos hablar de tú. Eso depende de la confianza, ¿sale? Pero en este caso tanto el lenguaje formal como informal es se puede utilizar dentro de los textos escritos. Asimismo también lo que tú publicas en tu diario, en tus reflexiones de Facebook, de Twitter, de TikTok, de Instagram, tus posts, todo eso son en este caso textos escritos porque en este caso lo escribes ya sea en una plataforma, en un papel, en una libreta o en un cartel. Todo aquello que escribas o plasmes en un cierto objeto, como te lo dijo, ya sea en este caso virtual, algo que esté en internet, o como tal físico que yo lo pueda como tal observar, sigue siendo un texto escrito. ¿Sale? Y aquí como por ejemplo te pongo dos memes, uno que dice de las palomas, oye me encantas, haciendo referencia a la alusión de WhatsApp, y hay dos palomitas azules, es decir, que vio el mensaje y no le interesó. O el otro, en este caso, el siguiente meme que dice, cuando pensé que a mi crush en este caso le gustaba, ¿verdad? Me engañé. Eso también sigue siendo escrito. Si bien también estos dos memes pueden ser visuales, es decir, que realmente nos dicen cierto tipo de imágenes que hacen alusión al meme que estamos viendo, pero también en este caso escriben algo, por eso también se les puede tomar como escritos. Y ojo con eso, te lo adelanto. Un texto también puede ser, en este caso, tomar de los otros tipos de textos características para que su mensaje sea mejor recibido, mejor entendido y sobre todo se comprenda la intención que quiere dar a entender. No realmente porque tengamos un texto escrito quiere decir que nada más nos limitamos a eso, sino que también podemos hacer uso, en este caso, de los otros tipos de texto para, como te lo digo, nuestro mensaje quede mayormente comprendido. ¿Sale? Y asimismo después tenemos los textos orales, es decir, un texto oral, como lo dice en la diapositiva, se comunica dialogando. Perdón. Es decir, que realmente tenemos que entablar la conversación con otra persona, es decir, hablar, para que realmente sea un texto oral. Y en este caso también se ve reflejado no solo la conversación de cara a cara con otra persona, ya sea familiar o que no sea familiar, sino que realmente se presenta en los podcasts, en este caso en leyendas, en creepypastas, en conversaciones en el transporte público, el informe de gobierno, un TED Talk, el discurso de graduación, el audio de 30 minutos de tus amigas de tus penas o las pláticas en línea, en vivo, sobre un tema en específico. Es decir, cuando realmente nosotros mostramos conversación con algún tipo de persona, ya sea puede ser presencial o puede ser no presencial, es decir, virtual. O también cuando estemos escuchando, como bien dice ahí, un podcast. Es decir, que nosotros estemos escuchando la conversación de otro tipo de personas que si bien no está en vivo, pero está grabada y estamos escuchando cómo dialogan entre unos y otros. Eso se llama de textos orales y es como las diferentes facetas en las cuales se puede presentar. Recuérdalo, esto no solo es formal, es decir, no solo que se refiera a una cierta autoridad, a una cierta institución, sino como te lo dije, también a lo mejor utilizamos estos tipos de textos sin saber que también se presentan desde lo informal, es decir, una conversación común y corriente que nosotros podamos tener con algún compañero, con un maestro o con algún familiar o desconocido incluso, ¿sale? Y aquí te puse dos memes, en este caso, de un señor que realmente está teniendo una conversación con el novio de su hija y en cuanto le dice algo, lo invita a salir de su casa, ¿sale? O en este caso también de nuestra mamá cuando nos dice que si encuentra algo que pasa, pues nos arroja la chancla.
¿sale? Y son conversacionales porque realmente están teniendo una conversación con alguien y están dialogando. Y por lo tanto se le llaman orales, este tipo de memes que yo te muestro. Y por último tenemos los visuales. Y los visuales en este caso nos dice lo siguiente. Pueden ser desde un mapa mental, un cuadro sinóptico, una presentación de PowerPoint o más elaboradas como los espectaculares de productos cosméticos. Y no solo de cosméticos, sino cualquier tipo de publicidad. ¿Ok? Eso quedarán. De bebidas o empresas, los carteles de presentación de conciertos, una película o videos de TikTok, incluso pueden ser más complejos como el lenguaje corporal, lenguaje de señas, las tradiciones que cada cultura transmite como hacerse una limpia con huevo en México, o la ceremonia de té en Japón, las construcciones urbanas en una ciudad determinada. Es decir, todo aquello que podamos observar a través de nuestra vista se manejan como textos visuales, no solo los carteles que nosotros podamos ver a través que presenta un producto o los comerciales que veamos en la tele, sino que también cuenta como cierto tipo de ritos, como en este caso lo dice en México, luna limpia con un huevo, o también me acuerdo mucho que a veces para sacarte el aire de tu oreja te ponen un cierto cono de papel, lo encendían en la punta y realmente se iba consumiendo y con eso te quitaban el aire, ¿sale? Lo visual es aquello que vemos, son aquellos textos visuales que realmente podamos observar y a partir de ahí nos pueden transmitir un cierto tipo de mensaje, así como te lo digo o como te lo dije en la primera presentación, también puede ser en este caso una obra de arte, ¿sale? O también los vemos que a veces te presento, que a veces son meras imágenes o meras caras, a que a partir de ellas nos transmiten un cierto tipo de mensaje. Y recuérdalo también, que también a veces pueden utilizar imágenes y textos para que el mensaje realmente se entienda o quede mayor comprendido. Y aquí te pongo ciertos ejemplos como lo dice, que nos dice lo siguiente, que realmente hay una conversación, en este caso en el primer meme que está a tu izquierda, que nos dice de una esposa con su esposo y le dice que realmente ella leyó un cierto tipo de información no verbal, es decir, que realmente puede interpretar en este caso nuestro lenguaje corporal, es decir, cómo nos expresamos y cómo movemos las manos o en este caso cómo decimos un cierto tipo de información o también cómo reaccionamos al ver un cierto tipo de persona, porque a lo mejor te ha pasado que realmente cuando ves a una persona y le preguntas ¿cómo estás? Y ya te dice bien, pero ves que realmente ese bien o su expresión del lenguaje corporal, si te lo dice todo decaído o realmente una cierta tonalidad o no viéndote los ojos dices no, no está bien, es por esto. Realmente a veces, y eso te lo adelanto, a veces nuestro lenguaje corporal o kinestésico o nuestra comunicación o nuestra transmisión de mensajes depende del 90% de nuestro lenguaje corporal, el 10% es a través de lo oral, es decir que realmente nos damos cuenta por nuestras expresiones corporales, ¿sale? Y eso suele, a lo mejor te ha solido pasar o te pasa que realmente te descubren en cuanto estás mintiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor miras hacia el techo o realmente te empieza a agarrar mucho el cuello o empiezas a sudar demasiado, es decir que realmente a veces interpretamos los mensajes mayormente por nuestras expresiones corporales o los movimientos que nosotros podamos hacer, ¿sale? Y eso también es muy importante, que realmente nuestro cuerpo habla al momento de nosotros transmitir o decir algo, ¿sale? Y a veces queda mayor comprendido la información a través de lo visual, como te digo, cada persona puede conocer de distintas maneras, a lo mejor para ti te sirve el oral, a lo mejor a ti te sirve más lo escrito o a lo mejor a ti te sirve más lo visual. Cada uno depende, como te lo digo, cada persona aprende o puede aprender de distinta manera y por eso tenemos estos distintos tipos de textos y cada una puede en este caso abordar la información de la manera que más le plazca y la manera que ella piense, en este caso de cómo su mensaje puede quedar mayormente comprendido, ¿vale? Y ya en la segunda imagen, aquí también te muestro el lenguaje de señas, que también es visual para las personas en este caso que no escuchan. ¿Sale? Que se le hace con las manos un cierto tipo de ademanes para que ellos puedan entender las letras o en este caso las expresiones que se estén haciendo con las manos. Y en este caso llegamos a esto. Las características formales de textos escritos, es decir, formales en cuestión de cuando realmente vamos a entregar un trabajo, ya sea para una cuestión académica, es decir, un trabajo para nuestro trabajo, para pasar una materia, para presentar un informe de nuestro trabajo
o para hacer una investigación sobre un cierto tema que es muy relevante, tiene que tener cierto tipo de características para que sea tomado en cuenta y sobre todo para que realmente el mensaje sea entendido a la perfección. ¿Sale? Y en este caso vamos a ver del texto escrito y nos dice lo siguiente: para que un texto escrito sea como tal, ¿cuáles serían sus características como tal, formales o adecuadas para que se hiciera un texto escrito? Son las siguientes. Dice, llegar al receptor a través del escritor, es decir, va a haber una persona que te va a leer y tienes que enfocarte en ese receptor, es decir, tienes que tomar en cuenta qué sí puedes saber o qué conceptos no puedes saber para que en este caso, si no lo sabe, explicárselos de manera adecuada o en este caso hacer énfasis que es importante aprender este concepto para que una vez que lo lea o empiece a leer el texto pueda comprenderlo sin ningún impedimento, porque también recuerda, para cada persona se tiene que manejar un lenguaje distinto, así sea para niños, para adultos o en este caso para adultos no tan mayores o para jóvenes también. Cada uno en este caso tiene diferentes tipos de conocimiento y por lo tanto tiene que manejarse un diferente tipo de lenguaje. Y a lo mejor eso te ha pasado, que realmente empiezas a leer un cierto tipo de información y dices, no le entiendo nada. Y a lo mejor llega otra persona y le dice, ah, sí, mira, es esto, y entonces tienes que hacer esto, aquello, y eso se refiere a esto. Puede ser realmente porque a lo mejor no se maneja el lenguaje adecuado o realmente no esté realmente hecho esa información para tu edad. O realmente solo necesitamos investigar cierto tipo de conceptos. Eso como lo podemos saber una vez que conozcamos en este caso al escritor, porque como te lo adelanto, cada escritor escribe de diferente manera y para un cierto tipo de público. ¿Sale? Y así ves, requiere de un código aprendido, en este caso de nuestro lenguaje. Y cuando una vez aprendemos nuestro lenguaje, pues bueno, ya sabemos cómo se hace una oración, cuál es el sonido de esta palabra o con qué letra se necesita para formar este tipo de palabra, pero es como te lo digo, en este caso, para cada tipo de persona, tiene que ser el lenguaje adecuado para que realmente nosotros lo podamos entender. ¿Sale? Y por otro lado también nos dice que su propósito es registrar hechos o almacenar información. Es decir, que una vez cuando están escritos se puede almacenar ese tipo de información y queden los libros grabados. Y ahí se mantienen los libros. Es decir, que realmente la información es y puede ser perdurable porque ahí va a estar la información y a lo mejor con el tiempo se va a modificar ese libro, se le va a dar otra información para que no quede en el pasado y a su vez eso quiere decir se registra y se almacena mediante un libro. Y realmente cuando nosotros queramos consultar otra información, pues ahí va a estar. Es por eso que dice que se almacena en este caso y sobre todo se registra en algo que en este caso es un libro. ¿Sale? El mensaje es duradero por lo mismo que te lo dije, porque lo escriben en algo y eso lo guardamos y a su vez cuando no lo olvidemos o realmente lo queramos enseñar a otras personas que no saben, podemos sacar ese material, enseñárselos, que lo lean y como tal puede ser comprendido. A su vez también tiene o requiere de recursos tipográficos, es decir, como interlineados, tamaño de fuente y de letra. Es decir, que también en los textos escritos juega un papel importante el cómo realmente se escriba algo. Porque recuerda que también hay que subrayar o en este caso resaltar los conceptos que son importantes para entender el tema. También el tamaño de fuente, es decir, que realmente a veces el tamaño de la letra también es, digamos, se puede hacer por estética, es decir, para que se vea como tal el texto bonito o en este caso también para que realmente cuando la letra no sea difícil de leer, que sea muy pequeña, pero que tampoco sea muy grandota como para estar constantemente pasando de página en página para leer solo una frase porque la letra está muy grande, ¿sale? Realmente que sea el tamaño de la letra moderada para que nosotros podamos entender y adecuada para que nosotros tampoco estemos haciendo esfuerzo al momento de leer algo. Por eso también esto juega muy importante y a su vez que también tenga un color adecuado para que nosotros lo podamos leer y a su vez también tenga un color interesante para que nosotros nos interesemos por ella, ¿sale? Entonces también lo tipográfico, es decir, el cómo pongas la letra, de qué color, de qué la acompañes, también es interesante para que nosotros podamos captar la atención de ese texto, ¿sale? No solo es, si bien es importante escribirlo y comunicar un mensaje, pero también en este caso la presentación. Es como dicen, por la vista nace el amor. Y si vemos un libro que realmente tiene la letra muy pequeña y dentro de una página tiene un montón de letras, dices, ay no, que no lo voy a leer.
Y es como te digo, a lo mejor puede tener información que es muy importante o relevante y que es de nuestro interés, pero si realmente la vemos así o no tiene una buena presentación al momento de darla a conocer, pues lógico que lo regular no la vas a leer, ¿sale? Salvo si estás muy interesado, sí, pero de lo contrario no. Y eso también es lo importante y es lo que creo que a veces olvidan los editores, que también a veces, como te lo dije, de la vista nace el amor. Y también es importante en cuanto veamos algo, tengamos la intención de leerlo, ¿sale? Y muy bien, continuamos con los textos escritos.